Intoxicación por monóxido de carbono, o óxido de carbono, anhídrido carbonoso, gas carbonoso. Es un gas inodoro, incoloro producido por la combustión incompleta de combustibles de carbono y que se encuentra en sustancias como gas, gasolina, carbón, petróleo, tabaco, madera, entre otros. Las fuentes más comunes son los vehículos con escape, estufas, hornos, incendios domésticos y calentadores de agua. El mecanismo de acción es que cuando se inhala este gas se absorbe rápidamente en la sangre. Se combina con la hemoglobina para formar carboxihemoglobina, reducir el suministro de oxígeno al cuerpo, y lo que conduce a disminución en la utilización de oxígeno en el cerebro y el corazón. La unión del monóxido de carbono a la hemoglobina produce la carboxihemoglobina, lo cual genera la disminución de la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. La muerte se da por la formación de carboxihemoglobina, haciendo que haya inducción de un estado de hipoxia en muchos tejidos de diversos órganos y sistemas. La mayoría de los casos de toxicidad por monóxido de carbono en los perros se producen como resultado de errores humanos. Por ejemplo, cuando un perro se ha quedado en un lugar cerrado donde el monóxido de carbono se libera. Un perro que se deja en un garaje cerrado con un automóvil en marcha puede estar expuesto a niveles tóxicos de monóxido de carbono en alrededor de 10 minutos. Los animales también están expuestos a niveles tóxicos de monóxido de carbono cuando están atrapados en un edificio que está en llamas. Se ha demostrado que una exposición al aire durante 20 a 30 minutos con un contenido de 0.4% de monóxido de carbono genera la conversión del 70% de la hemoglobina sanguínea hacia la carboxihemoglobina. El monóxido de carbono se une fuertemente a la forma reducida del hierro en la hemoglobina, lo que reduce el suministro de oxígeno a los tejidos. Con este fenómeno evidenciado durante muchos años, se ha dicho que es el único mecanismo de toxicidad del monóxido de carbono debido a que no hay evidencia que sugiera que el monóxido de carbono también se une al citocromo A3. Toxicocinética. El monóxido de carbono se elimina a través de la vía respiratoria posteriormente al ser inhalado en el aire libre como tóxico. Debido a que la carboxihemoglobina es totalmente disociable y una vez que la exposición se ha terminado volverá a la oxihemoglobina, el CO2 tiene la capacidad de atravesar la placenta. El transporte de monóxido de carbono entre la apertura de las vías respiratorias, boca y nariz, y la hemoglobina de los glóbulos rojos es controlado principalmente por procesos físicos. La transferencia de monóxido de carbono a los sitios de unión. La transferencia de monóxido de carbono en una fase de gas, entre la abertura de las vías respiratorias y los alvéolos. La transferencia en una fase líquida a través de la interfase aire-sangre incluyendo los glóbulos rojos. Signos. Somnolencia. Letargo. Dificultad para respirar. Vómito. Los siguientes valores muestran signos clínicos asociados a un porcentaje de exposición al CO2. 10% asintomáticos o pueden tener cefaleas. 20% mareos, náuseas y síncope. 30% alteraciones visuales. 40% confusión y síncope. 50% convulsiones y coma. 60% alteraciones cardiopulmonares y muerte. Convulsiones. Aborto en perritas gestantes, especialmente en aquellas en una etapa tardía de la gestación. Depresión. Sordera. Movimientos descoordinados. Coma. Muerte. Diagnóstico. Historia de exposición del paciente. Realizar un ecocardiograma a paciente con o sin síntomas. Determinar creatinquinasa seriada y lactato deshidrogenasa. Tratamiento. Hasta ahora el tratamiento consiste en la administración inmediata de oxígeno puro, lo que acelera un poco el proceso de desplazamiento del monóxido de carbono de los puntos de unión, pero en general este procedimiento sigue siendo muy lento. El tratamiento de suministro de oxígeno se lleva a cabo en una cámara hiperbárica. Este método permite eliminar de la sangre la mitad del monóxido de carbono total en solo 20 minutos.
Mark Ladwin y su equipo han desarrollado una proteína que podría representar una alternativa para el actual tratamiento con oxígeno puro. Pues libera el monóxido de carbono de la hemoglobina en un periodo muy corto. La proteína desarrollada es la neuroglobina, que también transporta oxígeno. Evita la muerte celular después de una isquemia o una lesión por reperfusión, como por ejemplo un infarto de miocardio o una lesión accidental. Se procedió a realizar experimentos con animales. El equipo de investigación sometió a los roedores durante 50 minutos a una mezcla de aire y monóxido de carbono. De modo que alrededor del 60% de los sitios de unión de oxígeno de la hemoglobina estaban ocupadas por el gas venenoso. Posteriormente, Mark Ladwin y sus colaboradores administraron la neuroglobina a una parte de los ratones. Solo 30 segundos más tarde, el número de sitios de unión de la hemoglobina ocupados se redujo en un 30%. Mientras que en el grupo control la reducción fue de un 13% y en los animales que recibieron ventilación con oxígeno puro el descenso fue de 27%. Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono es elemental el control de las instalaciones y el buen funcionamiento de artefactos, así como es importante mantener los ambientes bien ventilados. Examinar especialmente las salidas al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para asegurarse que están permeables y en buen estado. No dejar mascotas en garajes con autos encendidos. Gracias.